Muy bien, estamos en contacto vía Zoom con la diputada Daisy Choque del Movimiento al Socialismo en Santa Cruz. Diputada, vamos a probar el sonido. ¿Me escucha bien? Sí, buenos días, lo escucho muy bien. Muy bien, diputada, gracias por estos minutos. El presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, ha anunciado que hoy, lunes 21 de noviembre, se va a aprobar el proyecto de ley del censo donde se ratifica finalmente el 23 de marzo del 2024 como la fecha del Censo, Población y Vivienda que establece el decreto. De hecho, aquí ya hay un debate. El expresidente Evo Morales dijo que era una manera de desautorizar al presidente porque el decreto ya es una medida en sí misma. Sin embargo, fuerzas de las oposiciones, pero también del MAS, han planteado este nuevo escenario en la Asamblea Legislativa. La idea, entiendo, es llegar finalmente a un acuerdo y levantar este paro larguísimo en Santa Cruz. Diputada, ¿qué última información puede compartir con Piedra, Papel y Tinta? Bienvenida. No, muchas gracias. Un saludo cordial a todos que ven y escuchan Piedra, Papel y Tinta. Es importante escuchar quizás las dos versiones, las dos posiciones o las tres posiciones que pueden haber dentro del Parlamento. Nosotros repetimos, recalcamos y volvemos a decirlo, de que una vez emitido el decreto supremo no había la necesidad de hacer un proyecto de ley. Sin embargo, también vemos con mucha tristeza y dolor lo que sucede en el departamento, cómo es que se vulneran los derechos constitucionales de bolivianos y bolivianas que habitan en el departamento de Santa Cruz. En ese marco y en búsqueda ya de una solución, en búsqueda de apaciguar el departamento, en búsqueda de que estas movilizaciones se puedan levantar y se deje de perjudicar la economía de las familias, hemos presentado un proyecto de ley para poder garantizar que aquello que dice en el decreto supremo se haga y se cumpla. Y dentro de eso, cabe aclarar que el decreto supremo tiene como fecha 23 de marzo del 2024 y la distribución para septiembre del 2024. Nosotros como parlamentarios y como legislativos no podemos siquiera discutir estas decisiones que según la Constitución Política del Estado son competencias privativas del Estado central. Por tanto, estamos ratificando ambas fechas, pero además estamos implementando y quizás complementando, esa es la palabra, complementando, indicando de que estos datos que van a ser ocupados, que van a ser requeridos por parte del Ejecutivo, ¿no? Para que el Instituto Nacional de Estadística pueda emitir los datos para la redistribución económica, estos mismos datos van a ser enviados, en este caso al órgano electoral, para que sea el órgano electoral basado en el artículo 146 de la Constitución Política del Estado, donde también establece que es competencia del órgano electoral rediseñar y redistribuir el tema de los escaños. Asimismo también la ley 026 indica del mismo modo. Por tanto, nosotros como parlamentarios hemos presentado un proyecto de ley basándonos en las tres cosas y respetando de que cada órgano electoral es independiente. Nosotros no podemos tomarnos atribuciones que son tuición del gobierno central. En este marco, nuestro proyecto de ley en ningún momento usurpa funciones de ningún otro órgano, ¿no? Se constituye más bien en una garantía de que aquello que está indicado en el decreto supremo se pueda dar cumplimiento. Pero lamentamos también, y hay que decirlo así, lamentamos también que haya dos posiciones distintas. Uno por parte de radicales de la oposición que indican de que ellos se van a mantener en el 2023, cuando si leen los artículos y si ven la Constitución la Constitución Política del Estado, no es atribución nuestra y ellos lo saben, ¿no? E intentan engañar y mentir al pueblo. Y por otro lado tenemos otro grupo también donde pareciera que no sé si en coordinación con estos de oposición radical, también manejan el discurso de decir que nos estaríamos contrariando o que estaríamos siendo incluso traidores a nuestro gobierno nacional. Indicar que en ningún momento estamos contradiciendo, ni siquiera con un punto y una coma, lo que dice ya en el decreto supremo. Por tanto, en ningún momento se está usurpando funciones y menos traicionando a nuestro gobierno nacional.
Diputada, hasta estas horas, ¿cuál es el ambiente que se siente en lo político, en la Asamblea? ¿Tiene algún insumo que nos pueda dar cuenta del clima que se va a vivir a partir de estas horas de la mañana hasta la tarde? ¿Tiene algún dato adicional? Bueno, en este momento ya ha iniciado ya prácticamente la sesión en la Comisión de Constitución, en el cual está a la cabeza nuestro diputado, compañero, colega Jáuregui, ¿no? Esperamos de que allí pueda aprobarse. Vuelvo a repetir, hay un grupo que, no sé si a la orden de nuestro expresidente Evo Morales, está con ese discurso de que no va a aprobar. Vuelvo a repetir, aquí hay dos frentes, ¿no?, que pareciera que estuvieran juntos, porque alguno dice no voy a aprobar porque quiero 2023, y el otro dice no vamos a aprobar porque esto está contradiciendo al presidente. Pero también el pueblo tiene que saber que estos supuestos defensores de los derechos del presidente y demás, hace 2 semanas desconocían al presidente y decían que ya no era del movimiento al socialismo. Entonces hay una contradicción entre ellos y más pareciera que ellos no quieren que se solucione el problema y así poder seguir debilitando a un gobierno al cual ellos vienen cuestionando, no de ahora, sino de manera permanente. Más allá del cuestionamiento al gobierno está también la tensión evidente ya a estas alturas dentro del movimiento al socialismo. Diputada, concluyo con esta consulta. Santa Cruz, ¿cuál es la evaluación? Creo que hay un desgaste. No voy a hablar de las muertes porque lo hemos hecho ampliamente en este espacio, las muertes, los abusos, las agresiones a las mujeres en particular, donde en la Casa de la Mujer no han dejado ni siquiera que se acerquen las mujeres a plantear sus denuncias de agresiones. Es muy doloroso. Hablemos de la economía y de la tensión. Creo que hay un departamento que está muy tensionado, desgastado, se ha distorsionado muchísimo. ¿Cuál es su descripción de Santa Cruz en estos momentos? Mira, que yo he tenido la oportunidad de estar yendo de Montero a Santa Cruz de manera permanente. Y anoche, cerca a las 9 de la noche, venía también de Santa Cruz hacia Montero. Ya yo veo que si bien hay una población que está en los puntos de bloqueo con ese sueño supuesto de vamos a tener censo, vamos a tener redistribución, vamos a tener escaños, aunque el gobierno nacional con censo o sin censo ya había garantizado aquello. Con censo o sin, con ley o sin ley va a haber censo, con ley o sin ley va a haber redistribución económica y con ley y sin ley va a haber escaño. Entonces, creo que ya eso estaba garantizado, no había la necesidad. Pero adicional a este grupo de señoras, niños que están en los puntos de bloqueo, en algunos casos creo que hasta festejando, bebiendo, comiendo, bueno, eso es un tema de ellos. Pero hay otro grupo social que ha encontrado en estos paros cívicos un modo de sobrevivir. Vemos, no sé si decir drogadictos, borrachos, pitujos, decimos nosotros de manera tal vez común en Santa Cruz. Vemos que ya hay una necesidad o un tema de aprovechar y vemos peajes, ¿no? Ayer contaba yo casi 42 puntos desde Santa Cruz hasta Montero, y los 42 puntos hay que pagar para cruzar. Entonces vemos 2 personas que agarran su moto, se llevan una conservadora con cerveza y cruzan una pita, y lógico, no puedes pasar si no pagas. Entonces hay 2 escenarios muy complicados y lógicamente en cada uno de los puntos se cometen actos de vulneración a los derechos, tanto de poder circular libremente, el derecho a la salud, que en su mayoría de los casos tenés un enfermo y tenés que buscar cómo demostrar para pasar, en la vulneración a los derechos de la educación, que hasta ahora en más de un mes no está pasando clases la universidad, y lógicamente después de haber tenido 2 años complicados, irregulares, ver que ahora por gusto perjudiquen a nuestros hijos de poder estudiar, más aún las carreras anualizadas que están siendo totalmente perjudicadas, ya que hay incluso carreras o promociones muy pronto, tienen que graduarse muy pronto, y cómo lo hacen si no están pasando clases. Entonces, podríamos hablar tanto de las vulneraciones a los derechos. Podríamos decir que aquel que no tiene un peso para pagar, o 5, o 50, o 200, en el caso de un camión,
no puede pasar y es roto su parabrisas, es amenazado de tantas cosas. Hemos visto mujeres que han sido manoseadas en los puntos, hemos visto varones y mujeres también que son sus llantas pinchadas, ellos golpeados. Podemos decir tantas cosas, pero creo que es momento de que todos nos pongamos la mano al pecho y de una vez por todas levantemos esas medidas y que el Comité Cívico y la Gobernación piensen que esos 1.000 millones o más de 1.000 millones que ha perdido el departamento no se va a recuperar tan pronto. Y la economía de las familias realmente está muy, muy lastimada y dañada después de venir de un COVID, ahora tener un mes que es similar a hacer un encierro, un arresto domiciliario donde no deja de llegarte la factura de la luz, no deja de llegarte la factura del agua, tampoco el banco, si bien te puede reprogramar, pero no te va a perdonar este mes. Entonces, son situaciones complicadas que están viviendo los cruceños y cruceñas. Y me atrevo a decir que aquellos que incluso en su momento estaban de acuerdo al censo, porque creo que no hay un cruceño que esté en contra del censo, pero aquellos que estaban incitando a las movilizaciones, hoy también ya se ven perjudicados y se ven molestos de ver cómo su medida, cómo este paro cívico, como lo llaman ellos, que inició como paro, hoy se ha convertido en puntos de extorsión, en puntos de recolección de dinero y en puntos de amedrentamiento, no solamente ya al masista o no masista, sino a cualquier ciudadano que no tenga para pagar en los puntos. Así es, diputada, muchas gracias. Podemos decir también que una cosa es tener levantado un paro cuando se gana un sueldo y cuando se tiene internet y los hijos pueden seguir y las hijas pueden seguir la educación con una buena señal internet, y otra es cuando uno no tiene un salario y tampoco tiene señal internet en su casa. Gracias, diputada, por estos minutos. Estaremos en contacto con usted. Bienvenida al programa y que tenga una bonita jornada. No, muchas gracias a usted y bien lo decía, es fácil que aquellos que tenemos sueldo podamos ver desde un televisor cómo la gente se da modos de ir a trabajar, pero aclarar también de que ahorita el tema de educación por la universidad ni siquiera se está pasando clases por Zoom, entonces se está perjudicando a todos, a todo, entonces la economía va a costar mucho recuperarse y esperemos de que todos nos pongamos la mano al pecho y pensemos en el departamento y no en los intereses de Rómulo Calvo ni de Luis Fernando Camacho, que han utilizado a todo un pueblo para tenerlo ahí soleándose, en algunos casos mojándose, en otros casos arriesgando su vida, porque hemos visto también que en algunos casos han sido incluso atropellados aquellos que están en el punto, y por el otro lado hemos visto mototaxistas que han perdido la vida al tropezarse con una pita. Entonces creo que ya todos queremos que termine esto y esperamos que hoy tengamos buenas noticias para el departamento de Santa Cruz. Gracias, diputada. Nuevamente estaremos en contacto.